bajo el título El punto de vista de los usuarios en turismo accesible. En primer lugar, damos la palabra al señor Francisco Sardón, con el título de la ponencia Necesidades y hábitos turísticos de las personas con discapacidad. Su cargo está en la Comisión de Ocio y Turismo Accesible del CERMI. El señor Francisco Sardón nació en Valladolid en 1969, cursó estudios de Historia en la Universidad de Valladolid. Es socio fundador de Aspain Castilla y León, ha sido presidente de Aspain Castilla y León y su fundación desde el año 2002 al año 2011. Director de la revista Avances de 2003 a 2011. En la actualidad es presidente de PREDIF, de CERMI Castilla y León y vicepresidente de la Federación Nacional de Aspain. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es lo que tiene empezar las ponencias a la hora del café, que todavía está llegando las personas de tomar el café tan necesario para estar atento a estas horas. Bueno, como ha indicado la moderadora, soy presidente de PREDIF y antes de iniciar brevemente nuestra presentación quiero explicar qué es PREDIF y por qué presidimos actualmente la Comisión de Turismo y Ocio Inclusivo del CERMI estatal. PREDIF es una plataforma que representa a las personas con gran discapacidad física y que está configurada por 3 grandes federaciones de personas con discapacidad. Una de ellas es la Federación Nacional de Aspain, otra de las federaciones es la Coordinadora de Minusválidos Físicos, Coamificoa, y la tercera federación, gran federación que configura PREDIF, es la Federación ECON Cataluña de personas con discapacidad física. Entre ambas federaciones representamos a 214 entidades del territorio español de personas con discapacidad. Desde hace ya varios años presidimos la Comisión de Turismo y Ocio Inclusivo de CERMI. El CERMI es el Comité Representativo Estatal de Personas con Discapacidad, que es el comité que engloba y representa y defiende los derechos de todas las personas con discapacidad, tanto con discapacidad física como discapacidad intelectual como discapacidad sensorial. Y bueno, pues esta comisión la preside PREDIF porque dentro de las áreas más relevantes que tiene PREDIF y que trabaja desde hace 15 años es el turismo y el ocio inclusivo. También es importante resaltar desde PREDIF que todos los criterios que maneja PREDIF en materia de accesibilidad universal y turismo inclusivo son los criterios consensuados por todas las personas con discapacidad que representa el comité CERMI, ¿no? CERMI en la actualidad pues representa más de 7.000 asociaciones en toda España y prácticamente el 90% de las personas con discapacidad a través de sus asociaciones están representadas en el comité CERMI. Bien, seguramente a lo largo del día de ayer y de hoy pues habremos escuchado varias definiciones o muchas definiciones de lo que consideramos accesibilidad, pero yo voy a insistir en una que la veo muy acertada para un poco encuadrar cuáles son los hábitos y las necesidades de las personas con discapacidad. Y además creo que es bueno insistir en este concepto de accesibilidad, porque bueno, seguramente todos hemos escuchado recientemente problemas que han tenido personas con discapacidad a la hora de viajar, y muchas veces el concepto de accesibilidad ceñido también a ese concepto de derecho que tienen las personas con discapacidad a poder desplazarse, a tener y poder beneficiarse del ocio y el turismo como cualquier otra persona, pues bueno, pues no todas las entidades lo llegan a entender y muchas empresas privadas, sobre todo alguna aerolínea, pues sigue sin entenderlo muy bien. Y hay una definición del concepto de accesibilidad. Yo no sé si están poniendo la... Ahora sí. Ahora, ¿no? Sí. Y con esto lo paso. Dáselo. Hay que apuntar hacia el cañón. ¿A dónde? Vale, pero bueno, así no me... Espera. Cógelo, Raúl, a ver si puedes tú darle con el botón.
Dale, dale desde ahí, sin sentarte, a ver. Apuntando al cañón. Ah, ¿qué tal? La tecnología. Tampoco. Sí. A veces que no tiene pila. Ahora, Venga. fenomenal. Venga, pues, estupendo. No, Bien, no, no. Pues, como os está estaba bien. comentando, Se queda ahí. yo creo que siempre es importante resaltar qué es lo que entendemos como accesibilidad bajo una definición, ¿no? Y accesibilidad es aquella cualidad de un medio, entorno, producto o servicio cuyas condiciones hace factible su utilización de modo autónomo, con normalidad y seguridad por cualquier persona con independencia de que tenga limitadas determinadas capacidades. Como veis, resaltamos en rojo las palabras cualidad, entorno, producto, servicio, modo autónomo, normalidad y seguridad. También un concepto que seguramente ya habéis escuchado, pero que también es importante resaltarlo, es que la accesibilidad... Sí, pásala. Ahí. La definición de accesibilidad. Pasa. Ya. No, se lo deja ya a Tatiana, que Tatiana se la sabe. Gracias. Pero hay que pasarlo. No. La accesibilidad es un criterio, es un derecho que es imprescindible para un 10% de la población, que es cómoda para el 100% de la población y que es necesaria para un 40% de la población, un 40% de personas que tienen algún problema de movilidad. También para encuadrar las necesidades de la accesibilidad en las personas con discapacidad hay que entender que lo que se considera accesible, si lo limitamos al turismo, pero es extensible para cualquier ámbito de necesidad de una persona. En el turismo, lógicamente, las necesidades en la accesibilidad se referimos a las necesidades de forma integral, ¿no? Desde que la persona orienta a su destino hasta que llega a su destino, pasando por la visita de tours, compras, ocio, información, actividades, restaurantes, alojamientos, la llegada y acogida y los propios desplazamientos. Quiero decir que muchas veces entendemos, sobre todo las agencias del turismo, entienden la accesibilidad como solo la llegada o la estancia de la persona con discapacidad en el lugar de destino y no contempla la accesibilidad desde el momento que esa persona empieza a pensar, a descubrir dónde quiere viajar y todas las demás vicisitudes que tiene que transcurrir hasta que la persona con discapacidad disfruta plenamente de su día de ocio. También quisiera resaltar, como decía antes, el hecho de que el turismo y la vida cultural es un derecho y, como veis, viene recogido diferentes normativas, pero sobre todo cabe resaltar la de 2006, la Convención de la ONU para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 30 recoge como derecho la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Con lo cual resaltamos y reseñamos que el ocio y el turismo pues, es un derecho recogido por la Convención y en el caso de España pues todos los criterios y el articulado de la Convención de las Naciones Unidas ha sido ratificada por el Estado español y por todas las comunidades autónomas que configuran el Estado español, con lo cual el turismo accesible se tiene que entender desde el punto exigible como derecho que tenemos las personas con discapacidad. También unos datos que son importantes reseñarlos para ver la importancia desde el punto de vista empresarial, comercial que tiene las personas con discapacidad. Actualmente en España pues hay cerca de 4 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Aquí no contemplamos el dato de dependencia, porque si hablamos de dependencia iríamos a cifras de más de 6 millones de personas. Esto lo extrapolamos al continente europeo, estamos hablando de 53,3 millones de personas y en el cómputo del mundo pues estamos hablando de 500 millones de personas. Aquí volvemos a ver un gráfico de la dimensión del mercado que queda por conquistar respecto al turismo de personas con discapacidad. Concretamente ayer desde Predis pues tuvimos una reunión con
Sebastián Franquis, que es el portavoz de la Comisión de Turismo del Congreso de Diputados de España, ¿no? Y bueno, tuvimos una reunión en la que le intentábamos incidir, motivar sobre la necesidad de que el Estado español ponga en marcha una estrategia para fomentar el turismo de las personas con discapacidad, ya que España pues es un país lógicamente netamente turista, una industria turística muy importante. Y se sorprendía cuando le dábamos un dato de que le hemos sacado de un estudio y un análisis científico que hizo Predid sobre los hábitos y necesidades de las personas con discapacidad en el año 2006, que en la Unión Europea las personas con discapacidad que más viajan, que son de los países de Gran Bretaña, Alemania y Francia, curiosamente el país que menos eligen como destino turístico es España, porque las personas con discapacidad de estos países contemplan España o entienden que España es un país que en materia de accesibilidad pues todavía tiene muchísimas carencias. Eso pues ya revela el potencial que no estamos aprovechando a nivel de industria en cuanto al turismo de personas con discapacidad. Otros datos que ya vienen reflejados de estadísticas de la ONU, que también pues, nos han de motivar por supuesto a las entidades, pero a las empresas y a las administraciones públicas de invertir y incentivar el turismo de personas con discapacidad, que es que la ONU estima que en un 21% de la población mundial tendrá más de 60 años en el 2050. Aquí ya contemplamos las personas mayores como personas dependientes que lógicamente tienen algún tipo de discapacidad o de dependencia. En España, según los datos del INE, el número de personas de 65 años o más pasará a representar el 16,8% de la población en el 2005, a un 30% en el 2050. Y en Italia, que es el país quizás que más envejecido de la Unión Europea, las personas de más de 60 años serán el 40% de la población en el año 2030. Otro gráfico que nos indica el potencial del mercado de las personas con discapacidad contempladas desde el punto de vista de turistas. Insisto, las personas mayores pronto representarán el 25% de la población europea, y entonces ya entendemos, o se debía entender que no como antes, que el dicho de empleabilidad del mercado turístico de las personas con discapacidad, que antes se contemplaba como un nicho no relevante en cuanto a criterios mercantiles, pues ahora evidentemente todos los datos indican que son suficientemente relevantes para que las administraciones y las empresas empiecen a preocuparse del turismo para personas con discapacidad. Precisamente refiriéndonos al estudio de hábitos y actitudes que Predid publicó en el año 2004, pues los datos son reveladores. Bajo una muestra de 1.010 personas con discapacidad física que hicimos en España, casi de la mitad tenían un 75% de minusvalía, el 37,5% de total eran usuarias de sillas de ruedas, el 20,6% eran usuarios de sillas eléctricas, el 13,1% utilizaban muletas o bastones y el 23,6% no necesitaban ayudas técnicas. Con este muestrario vimos las diferencias que hay, las razones para no viajar que hay entre las personas que tienen algún tipo de discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. Las principales razones de las personas sin discapacidad a la hora de no viajar son o económicas o por trabajo o por salud. Sin embargo, las principales motivaciones de las personas con discapacidad para no viajar son las barreras, el entorno y también las económicas. También datos importantes a la hora de ver las dificultades que tienen las personas con discapacidad a la hora de viajar. Al viajar, la discapacidad supone un gasto extraordinario. A menor movilidad, mayor gasto. Las personas con discapacidad se gastan un 79,3% más que las personas sin discapacidad a la hora de viajar. Los datos, insisto, son reveladores. Una persona con discapacidad se gasta diariamente a la hora de viajar 89 euros y una persona sin discapacidad no llega a los 50. Los criterios de las personas con discapacidad a la hora de viajar, pues lógicamente están mermadas. Una persona con discapacidad normalmente no elige el destino por un criterio de gusto, ¿no? de interés, sino básicamente siempre está condicionado porque ese destino sea accesible. También las personas con discapacidad, y por eso aumenta el gasto, utilizan más hotel que las casas de los familiares o de los amigos, y también se tienen que desplazar más en el transporte privado que en el público.
Una de las características también que tenemos las personas con discapacidad a la hora de viajar es la fidelidad. En cuanto conocemos un destino que es accesible, que se acomoda a nuestras necesidades, pues solemos repetir, y eso, bueno, pues también es importante de cara a las entidades privadas. Aquí también vemos un gráfico en el que nos muestra cuáles son los destinos más utilizados por las personas con discapacidad a la hora de viajar. Como vemos, los viajes de playa se llevan la palma, es un 33,2%, los viajes a las grandes ciudades son un 25,2%, y los viajes a pequeñas ciudades, al campo, a ciudades patrimonio histórico, pues son los tantos por cientos más bajos, porque bueno, son lógicamente las zonas donde menos se están empleando criterios de accesibilidad. También es importante resaltar un hecho que condiciona mucho los viajes de las personas con discapacidad, que es la percepción que tienen las personas con discapacidad respecto al conocimiento que tienen los profesionales del sector a la hora de informarles sobre destinos accesibles. Como veis en esta gráfica, el 42% entiende que no conocen, los profesionales del sector no conocen mucho las necesidades de las personas con discapacidad, y solo un 18% y un 5% se ha entendido que el sector profesional entiende sobre las necesidades de las personas con discapacidad. También las personas con discapacidad han demostrado que tienen una desconfianza sobre la información que emplean las empresas privadas del sector turístico, y sobre todo la información que emplean las administraciones públicas, que les genera muchísima desconfianza a la hora de viajar a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son, ya para terminar, las necesidades por resolver? Hay una escasa oferta de turismos totalmente accesibles, 100% accesibles. La mayoría de los destinos accesibles tienen accesibilidad parcial. Hay una falta de información fiable, es uno de los grandes problemas de las personas con discapacidad, la falta, la escasez de una información fiable. Falla la cadena de accesibilidad, desde que uno inicia su viaje hasta que llega a su destino, toda la cadena de accesibilidad en algún momento falla. Sigue habiendo escaso interés por parte de las instituciones públicas, y solo nos encontramos pequeñas islas, como puede ser la ciudad de Ávila, otras ciudades como puede ser Burgos, Valladolid o Málaga, que sí que han apostado decididamente por la accesibilidad. Insisto, hay un desconocimiento por parte de los profesionales del sector en cuanto a las necesidades de las personas con discapacidad, que eso condiciona muchísimo a la hora de viajar a las personas con discapacidad. El envejecimiento, insisto, de la población sigue en aumento. La mejora de la accesibilidad es un sinónimo de calidad, no solo un derecho y una obligación que deberían de tener las empresas del sector, sino que ya cada vez más las personas que acompañan a las personas con discapacidad lo ven como un signo de calidad. Hay que ofrecer, lógicamente, servicios que también, bajo el concepto de responsabilidad social corporativa, anulado al derecho. Y también hemos de insistir que a corto plazo el no cumplimiento de la accesibilidad será un criterio de discriminación, con lo cual, si contemplamos la accesibilidad como un derecho, es algo que podemos, las personas con discapacidad, seguir denunciando. Dicho esto, pues me quiero animar primero a las personas con discapacidad a que viajen. Creo que no solo lo tienen que hacer por derecho, sino como un acto de normalización social, y animar a las empresas del sector turístico y a las administraciones públicas a que inviertan en turismo accesible, primero por el cumplimiento de un derecho, y segundo porque creo que es una inversión en materia de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Aurora Madariaga Ortúzar, bajo la ponencia Rasgos de los programas turísticos ofertados desde el tejido asociativo de la discapacidad. Es directora de Cátedra de Ocio y Discapacidad del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Máster en Educación Especial, experta en Pedagogía Terapéutica, licenciada en Psicología, y desde el año 1994 trabaja en la Cátedra Ocio y Discapacidad, y desde 2010 lo dirige. Apoya su actividad investigadora y docente en su amplia experiencia. Ha impartido cursos y ponencias sobre el binomio ocio y discapacidad, y además de artículos publicados, es autora de varios libros.
Su tesis abordó los servicios de ocio de las asociaciones de discapacidad y profundizó en la realidad actual y las implicaciones de la aplicación de la inclusión al ocio. Es profesora acreditada por la UNICUAL e imparte docencia en grado y posgrado, miembro del equipo oficial del Gobierno vasco sobre ocio y desarrollo humano desde el año 2009. Aurora. Pues muchas gracias, Yolanda. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a probar esto un segundo. Perfecto. Vale, ahí no, que va bien desde va aquí. Mejor ahí. A ver, ¿y para atrás no va? No te arriesgues. Ay, que para atrás ahora no va. Bueno, en la portada recogía el título que acaba de leer Yolanda. Bueno, simplemente en un segundo sí que me gustaría agradecer a la organización del cuarto Congreso de Turismo Accesible, bueno, el que de las propuestas que enviamos hayan considerado o hayan dado cabida a la que os voy a presentar. Entonces, bueno, ya sé que es poco tiempo, pero yo voy a intentar ceñirme un poco con orden. Primero, contaros quiénes somos. Aquí hay gente de muchísimas comunidades autónomas, de muchísimos países, y bueno, pues un poco ubicarnos brevemente porque si alguien quiere contactar con nosotros o conocer en más profundidad el proyecto. El segundo sería un poco el marco general. Como comentaba Yolanda, a ver, nosotros durante estos años de trabajo hemos profundizado mucho en el papel que tienen las asociaciones en el acceso al ocio de cualquier persona con discapacidad. Y cuando hablamos de acceso al ocio, una parte de lo que nosotros concebimos que es el ocio puede ser el turismo, pero sería una parte de, o sea, y yo he ido escuchando entre ayer y hoy, ligado a cualquier actividad turística, coexisten un montón de actividades de ocio, culturales, deportivas, recreativas, de relaciones, con lo cual cuando hablamos de turismo accesible estamos hablando, además de cuestiones como las que ha comentado mi predecesor, estamos hablando que cada vez vamos a pedir más cosas que sean accesibles. O sea, no es solo alojamiento, transporte, estamos viendo las playas, los museos, el patrimonio, todo lo que tiene que ver con cultura, con deporte. Entonces, bueno, ese es un poco el eje en el que nosotros trabajamos como ocio. Luego, bueno, una pincelada sobre los programas turísticos. Si a alguien le interesa, pues contacta conmigo y le puedo mandar la publicación y datos más en concreto. Y luego, bueno, me parecía también que era importante plantear algún reto o hacia dónde vamos. Aquí hay profesionales de diferentes sectores y debemos de ir un poco caminando conjuntamente, o por lo menos que cada parte de lo que hacemos cada uno de nosotros contribuya a realmente que dentro de unos años nos encontremos en un escenario de un congreso que sea de inclusión, pero de la inclusión de verdad, no solo de la inclusión nominal de etiqueta. Vale. Bueno, ahora mismo os voy a contar quiénes somos. A ver, la Cátedra Ocio y Discapacidad es un proyecto dentro del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto en Bilbao, que para el que no sabe dónde está Bilbao, aunque lo dudo, está en Vizcaya, en el País Vasco, al norte de España. Entonces, la universidad en la que yo trabajo es una universidad privada de jesuitas y el instituto acaba de celebrar sus 25 años, y en el marco de ese instituto, que fundamentalmente lo que hace es investigación, se genera en el año 1994 una línea de trabajo que ha seguido cultivándose durante todo este tiempo y que el año que viene hará 20 años, que es lo que se denomina el proyecto Cátedra Ocio y Discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fundamentalmente, como lo decía, investigación y luego formación. Como somos un instituto, no podemos hacer a nivel de grado y hacemos a nivel de posgrado. Y luego, bueno, bastantes actividades de formación, lo que le llamamos nosotros formación continua, que fundamentalmente es con profesionales, tanto del ámbito del ocio, del turismo, como del sector de la discapacidad. Bueno, pues a lo largo de estos años, bueno, las actividades realizadas en materia de formación a profesionales han sido diversas y variadas. Y por último, toda la línea de transferencia del conocimiento, que aunque nos la planteamos desde el principio, antes justo comentábamos, la propia universidad, en este caso la Universidad Española, también se está planteando retos en materia de transferencia del conocimiento, ¿no? No solo es lo que hacemos, sino a quién se lo contamos, dónde lo contamos, bueno, de qué manera lo contamos. Entonces, bueno, para nosotros también es muy importante las publicaciones, los congresos o el organizar eventos, ¿de acuerdo? A ver ahora con cuál me cuadra. Ay, Dios mío.
Si me permitís, o sea, me voy a levantar porque si no me voy a llevar los 10 minutos con el da para adelante y da para atrás. Bueno. Pero si no tiene micro, no trata. Coge el micro. Aurora, el micro. Ah, vale. Bueno, tengo que empezar, hombre. A ver si encuentro mi ubicación, porque si no ya les digo, se me va a pasar. Bueno, como os decía, una vez de que más o menos yo os he contado quiénes somos brevemente, os comentaba en la presentación que para nosotros siempre fue importante, o porque así nos lo mostró la realidad, que la puerta de entrada de acceso al ocio para muchísimas personas con discapacidad en el ámbito del Estado español han sido, son y siguen siendo, aunque no sé durante cuánto tiempo, los propios servicios de ocio de las asociaciones. No me puedo creer, aquí tampoco. Pues no, ahora me paso 40. ¿No hay nadie detrás que pueda pasarme para atrás? A ver, espera, que a ver si me funciona para atrás. Es que va a otro ritmo diferente al que yo doy. Necesito el anterior momento. Yolanda, esto me tienes que descontar 10 segundos o 20, porque es que estoy con la logística. Yo no he dicho nada de fundamento. Ahí, eso no lo ven, la siguiente está. Ahora ha funcionado. Vale, pues igual. Vale, bueno, un poco lo que, a ver si ya cojo el hilo. Entonces, lo que os decía, cuando nosotros empezamos a trabajar en el año 94 había X asociaciones en España. Ahora mismo Francisco hacía alusión a 7.000 y pico. Es decir, el tejido asociativo de discapacidad en España ha seguido creciendo y la mayoría de ellos, o un alto porcentaje de esas asociaciones, prestan servicios de ocio y dentro de ese paquete de servicios de ocio desarrollan programas turísticos. Entonces, bueno, este puzzle, cuando al inicio empezamos a trabajar, casi solo tenía la parte de mi izquierda, que sería la discapacidad y las asociaciones, porque en el año 94 tampoco la consideración social del ocio ni la explicitación del ocio como derecho era la que tenemos ahora en el 2013. Entonces, es una especie de puzzle que, bueno, podríamos añadirle muchas más piezas y yo espero que un día no haga falta fragmentar tanto y estemos hablando de una sociedad inclusiva. Pero ahora mismo ha habido que incorporar la importancia que tiene el ocio en la vida de una persona con discapacidad y la importancia de empezar a trabajar en la dirección de la inclusión, porque el mundo evoluciona y la integración se ha visto que ya no era suficiente decir que un programa era integrado. No le funciona ni a él. Esto tiene... Bueno, aquí yo también algunos elementos que ya sé que igual a alguno de vosotros os parece que somos un poco bravos, pero a ver, todo el tejido asociativo cumple unas funciones súper importantes en el marco del tercer sector, de la intervención social y sobre todo porque nace, crece y se desarrolla y multiplica sus servicios porque hay demandas que siguen sin cubrirse. Partiendo de esa hipótesis, que todos supongo que compartimos, cuando ponemos el foco en los servicios de ocio, nos encontramos con una realidad que yo creo que nos debiera de hacer un poco reflexionar. Cuando digo servicios de ocio o programas turísticos, es todo, forma parte de la misma realidad. La atención a la discapacidad en España por la vía asociativa es sectorial. Entonces luego nos encontramos con programas de ocio o de turismo también sectoriales. Cuando, me vais a disculpar, pero en la sociedad en general la oferta de ocio no se divide entre tener o no un tipo u otro de discapacidad. Pasa que si no, no me va a dar tiempo. Bueno, esto es un poco la realidad, forma parte de la historia de este país, las plataformas en las que conviven todas las discapacidades, aquí tenemos un representante del CERMI, pero aparte del CERMI no son demasiadas, y entonces seguimos trabajando en el ámbito del turismo, a veces también de forma sectorial. Digo, yo aprovecho para decir esto porque es una preocupación, al final al sector turístico no le tiene que importar el tipo de discapacidad, lo que tiene es la responsabilidad de responder la necesidad de ese cliente, turista o como proceda a llamarle.
pasa. Entonces, si queréis que os haga una foto de los programas, bueno, lo primero, los programas de ocio sí se dividen por ámbitos. Entonces, los servicios, sobre todo de las grandes asociaciones, tienen un tipo de programas que están ligados al turismo, programas turísticos. La orientación mixta se refiere a que cuando tú les preguntas a los gestores de esos programas, incluso los turísticos, cuáles son los objetivos o qué pretenden con esos programas, no solamente hacen alusión a objetivos de ocio, pues de descanso, de disfrute, sino que también introducen elementos de aprendizaje, que eso tampoco ocurre con otra parte, con otros colectivos, vamos, con otros ciudadanos. También, bueno, ahí lo ponemos porque es importante. Los nombres, por lo menos, de los servicios de ocio y de los programas, ahora ya se vinculan al ocio. Y desaparece aquella terminología más rehabilitadora o de respiro familiar. Y si es un programa de vacaciones, se llama programa de vacaciones. Y no programa para que descanse la familia, que eso es otra cosa, ¿vale? Bueno, y el enfoque que ellos dicen que hacen es integrador. Digo, porque una cosa es integrar y otra cosa es incluir. Es difícil que una asociación incluya en un tema turístico cuando el que tiene que incluir es la sociedad y el sector turístico. Digo porque, como no lo está haciendo, a veces lideramos o algunos sectores lideran procesos que no solo dependen de ellos, porque el tema de inclusión no depende de ellos. Se supone que se recogen las demandas del colectivo, o sea que se les pregunta a las personas, pero lo que más se ofrecen son programas recreativos. Ojo, para personas con el mismo tipo de discapacidad, porque el primer y principal requisito para acceder a cualquier programa es tener una discapacidad determinada. En algunos casos se amplía el círculo a hermanos, familia, parejas, ¿vale? Pero nos movemos en unos círculos bastante poco heterogéneos. Bueno, y luego una gran preocupación, que es la que está debajo de todo de toda generar esta estructura de servicios de ocio que hay en el mundo asociativo, es qué pasa o qué pasaba cuando una persona con discapacidad, aunque trabaje, qué hace el fin de semana y qué hace en el periodo vacacional. Es decir, qué hace en los momentos o espacios que, como cualquier otro ciudadano, tiene tiempo libre. Bueno, estos son algunos rasgos de gestión de las actividades. Fijaros, desde las asociaciones, en turismo, que es donde estamos aquí ubicados, lo que más hacen son viajes, ¿vale? Viajes a lo largo de todo el año, lo que os decía, siempre con grupos, algunas asociaciones con grupos más amplios, otras asociaciones con grupos más pequeños, algunas con modelo de hotel, otras con otro tipo de alojamientos. Bueno, aquí hay variedad. Sigue persistiendo la presencia de voluntariado en el sector asociativo, entonces se traslada al programa turístico. Digo porque cuando un ciudadano va de vacaciones, normalmente le atienden profesionales, no voluntarios. O sea, bueno, luego seguimos porque la organización de actividades no... Bueno, yo un poco, vamos a ver la botella medio llena. A ver, el tejido asociativo tiene un montón de puntos fuertes, que son los que está brindando al sector turístico, porque tiene que ayudarle, sobre todo en una cosa, que es ¿de qué sabe el sector asociativo? De atender las necesidades derivadas de una discapacidad. Esa información no se le puede pedir al sector del turismo que haga ese recorrido, se lo tiene que dar, ¿vale? Pero es que precisamente el sector turístico, dentro de todos los sectores vinculados al ocio, es el que más equipamientos, infraestructuras, programas, actividades, servicios, perfiles profesionales tiene desarrollado, ¿vale? Entonces, bueno, un poco el sector turístico, además de la parte económica, también sabe la valoración social y la importancia que tiene, por lo menos en los países desarrollados, el ejercer el derecho. Bueno, luego veremos los derechos del turista. O sea, que aquí ha habido gran avance. Entonces, bueno, nosotros creemos que con estos puntos fuertes de cada uno de ellos son donde se deben asentar las alianzas, más allá del tipo de discapacidad o de otras cuestiones. ¿Me pasas, por favor? ¿Cómo voy? Ya desfasada total. Bueno, ya estoy terminando con los retos, ¿de acuerdo?
Yo creo, y a lo largo de ayer y hoy que yo he estado escuchando a muchas personas y he aprendido muchas cosas, creo que cada vez hay más sintonía entre el propio sector del turismo. Bueno, me lo parece a mí, que igual algunos me dicen, sí, por aquí, que luego vas al hotel de tal y no te atienden. Estamos hablando así un poco en términos generales, ¿vale? Pero creo que también es importante hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, porque... Perdona, ¿me puedes pasar? Bueno, yo ya sé que igual en este foro es una obviedad, pero yo es que lo voy a volver a decir porque es que me parece, mientras se siga viendo la discapacidad y no al turista o a la persona, podemos estar en el 2050 o iba a decir el 2080, pero igual ya no estamos los que estamos aquí, o no todos. O sea, es que hay... Aparte de la parte de accesibilidad física, introducir condiciones de acceso a la comunicación, condiciones de inclusión social, aparte de todo lo que queramos introducir en el entorno, para mí creo, bueno, y de hecho está verificado que el mayor indicador de inclusión, o uno de los más importantes, son las actitudes de los profesionales. Y lo sabe el ámbito escolar, el ámbito turístico, y lo sabemos nosotros. Entonces... tenemos que seguir trabajando a nivel del sector turístico, pero también a nivel de las personas, de los lugares, a que empecemos y sigamos viendo turistas. O sea, si yo vengo a Ávila y me oyen hablar, bueno, o depende de dónde fuera, ya saben que no soy de ese sitio, pues ya me ven como una persona, vamos a ponerle turista, no vamos a etiquetar. Da igual si yo tengo un problema de movilidad, de audición, de lo que fuera, ¿vale? Mientras persista la presencia, o sea, por eso persona está con mayúsculas. Nosotros hemos usado durante mucho tiempo el acrónimo PCD, persona con discapacidad, que además nos hemos dado cuenta que nos sirve para persona con diversidad. Si aunque la palabra diversidad nos parezca más plural, la gente sigue viendo, entre comillas, a un discapacitado, es que seguimos teniendo los mismos problemas que hace tiempo, lo único en un entorno más accesible, ¿vale? Bueno, el derecho, esto... Y a mí también me parece importante resaltar lo último, que es un concepto incluyente, pero incluyente de verdad. Vamos a desgastar el término inclusión antes de realmente haber introducido elementos. Nosotros en la realidad que analizamos periódicamente seguimos viendo que el sector del ocio o el sector turístico introduce elementos de inclusión, pero a día de hoy siento informaros que no es un sector incluyente, lo que sería al 100%, ¿vale? Ni el ámbito escolar, que se autodenomina un ámbito inclusivo, es inclusivo al 100%. Entonces digo porque también estamos utilizando igual terminología que tenemos que revisar constantemente entre todos qué implica, o sea, y que cada uno sepa, no, yo estoy en este punto, para seguir haciendo inclusión tengo que hacer esto, esto y esto, ¿vale? Siguiente, ya terminó. Bueno, el valor de la inclusión. Entonces, un poco así, repasando, o sea, podemos evolucionar en el concepto de discapacidad, hablar de diversidad funcional, y eso va a seguir su curso. Todos los que estamos aquí seguramente nos habremos leído la Convención de Naciones Unidas. Fijaros, ya han pasado, pues si no recuerdo mal, 6 años o 7, y hay que socializar muchísimo más el discurso de derechos de las propias personas con discapacidad. Se habla de diversidad funcional y todavía la gente dice minusválido, y un medio de comunicación te fastidia porque adjetiva la situación. Entonces, tenemos que seguir trabajando en el tema de diversidad, pero diversidad de verdad. O sea, cuando hablamos de turismo para todos, va mucho más allá de que ese destino turístico sea accesible físicamente hablando, o pueda ser utilizado de forma autónoma por una persona con una discapacidad motórica o que se desplace en silla de ruedas. O sea, va mucho más. Es que Francisco daba los datos de personas con discapacidad. De esos datos, un porcentaje tiene problemas de movilidad, otros tienen problemas auditivos, de comprensión. Entonces, cuando hablamos de diversidad, yo entiendo que estamos hablando de todas las necesidades diferentes. Y luego dos cuestiones que van en paralelo. Uno es la oferta. Hay que seguir trabajando para que la oferta turística, y la oferta turística también es un entorno muy amplio. Yo cuando repasaba ayer a la noche lo que os quería contar, me daba cuenta que si realmente conseguimos destinos turísticos accesibles, casi estamos haciendo municipios accesibles, con lo cual estamos trabajando para sociedades accesibles, entornos accesibles.
si conseguimos todo lo que tiene que ver que con ocio sea accesible, fijaros lo que hubiéramos avanzado. Pero también creo que hay que seguir trabajando en otra cuestión. Francisco daba algún dato de los propios hábitos o percepciones de las propias personas con discapacidad. Yo creo que hay que seguir ahondando, porque a veces, incluso poniendo las condiciones para equiparar las oportunidades, las personas tienen limitaciones para participar. Y sin participación no hay nada de lo que estamos hablando, porque sería otra cosa, sería entornos accesibles. O sea, realmente, para que se consiga... Voy, ya, vale. Y en la siguiente... Bueno, están mis datos y mi mail por si alguien necesita. Es que encima ya lo siento, pero me tengo que ir. Y entonces, si alguien tiene alguna duda o quiere que le mande algo, pues que me mande un mail. Vale, muchísimas gracias. Bien, Aurora, muy bien. Bueno, continuamos. A continuación tiene la palabra Diana Rubio Moral con el título de la ponencia La importancia del turismo accesible en el envejecimiento activo de la población. Rutas turísticas, alojamientos y servicios adaptados a personas mayores. Diana Rubio Moral es arquitecta por la Universidad de Sevilla, especialista en edificación e intervención en el patrimonio histórico. Máster en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos y doctoranda en la línea de investigación Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Desde el año 2006 ha trabajado como arquitecta en varios proyectos de diseño inclusivo, algunos como el Parque Andalucía, Torre del Campo, varios centros residenciales y unidades de estancia diurna en la provincia de Jaén, o como arquitecta externa de la Junta de Andalucía en programas de infravivienda y rehabilitación de comunidades de propietarios. Diana. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, pues... Levanta un poco el micro, es que no se ve bien. Ahí. Lo primero, quiero dar las gracias a la organización por haber contado con mi presencia aquí, porque bueno, para mí es todo un reto. Y bueno, voy a pasar a comentaros que bueno, desde la Universidad de Jaén venimos a presentar una ponencia sobre la importancia que el colectivo de personas mayores tiene como consumidor en la sociedad actual y sentar una base hacia la reflexión, sobre todo de empresarios y autoridades, de la importancia que este sector de población tiene y adquirirá en los próximos años. Durante el año 2012, que fue declarado Año Internacional del Envejecimiento Activo, se promovieron campañas para sensibilizar a la sociedad de la importancia de la participación de las personas de más edad en la sociedad y en la economía, porque en la mayoría de los países europeos una persona de 60 años de edad puede vivir hasta de 20 a 24 años más después tras su jubilación. Estamos hablando de un cuarto de su vida. Por ello, el concepto de envejecimiento activo supone un cambio de paradigma, ya que las personas mayores dejan de ser sujetos pasivos con necesidades para convertirse en sujetos activos con derecho a la igualdad de oportunidades de trato en todos los aspectos de la vida, incluido el relacionado con el consumo. El sector del turismo es uno de esos ámbitos de la economía donde se ha hecho y se debe seguir haciendo especial hincapié a la hora de hablar de la inclusión del colectivo de personas mayores, ya que, por un lado, en España el 14,51% de la población tiene entre 60 y 70 años, goza por lo general de buena salud y autonomía suficiente para realizar actividades de ocio y tiempo libre. Por otro lado, como todos sabemos, el sector turístico está considerado el primer sector económico de España, tanto por su volumen de negocio como por el número de trabajadores que emplea. Sin embargo, es un sector sujeto a la estacionalidad de la demanda. A través de las políticas sociales, como los programas de vacaciones para mayores y las ofertas especiales para la tercera edad que se hacen en temporada baja, la estacionalidad del sector se ve muy reducida. Existe una serie de parámetros que influyen en la preferencia del colectivo senior como consumidor y demandante de bienes y servicios. En febrero de 2009, el Instituto Biomecánico de Valencia publicó una investigación sobre los hábitos de compra y consumo de las personas mayores. En dicha investigación se puso de manifiesto qué características influyen en la preferencia y demanda de este colectivo. La edad, e independientemente de si las personas envejecen con salud o no, influye en los hábitos y demandas de bienes. En el caso de las personas que envejecen con buena salud, son ellos mismos los demandantes de bienes y servicios. Por el contrario, cuando la persona al envejecer se ve afectada por alguna enfermedad incapacitante que merma su autonomía, la demanda se suele hacer por parte de sus cuidadores y casi siempre son productos relacionados con la salud.
Desde el punto de vista de la edad, existen diferencias en los gustos y demandas de bienes y servicios según los grupos de edades que paso a citar. Entre 55 y 64 años, o colectivo que se le conoce como colectivo senior, de entre 65 y 75 años, o tercera edad, y una cuarta edad de la que ya se está hablando hace unos años, que es el colectivo de más de 76 años. Un aspecto relevante que diferencia a cada grupo es el nivel de renta. En la mayoría de los casos, los seniors es el grupo con mayor poder adquisitivo y la cuarta edad el que menos. Factores vinculados al estilo de vida introduce también matices dentro de cada grupo de edad. Las personas que han ocupado empleos de alta cualificación o poseen un nivel formativo más elevado tienen intereses y necesidades diferentes que las personas que han ocupado puestos de baja cualificación profesional o no remuneradas. Existe la importancia, al hablar de la importancia del turismo en el envejecimiento activo de la población, es importante introducir qué entiende la OMS por envejecimiento activo, que lo entiende como el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico, social durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad y la esperanza de vida a edades avanzadas. Además de continuar siendo activos físicamente, es importante permanecer activos social y mentalmente, participando en actividades recreativas de carácter voluntario o remuneradas, actividades sociales, culturales, de la vida familiar y de la vida comunitaria. El turismo es una de esas actividades de carácter cultural y social que contribuyen al envejecimiento activo de los mayores. Sin embargo, el turismo es solo una opción en determinados casos. Por un lado, el grupo senior, porque al seguir casi todos ellos en activo, su poder adquisitivo es mayor. Para aquellas personas cuyo nivel cultural es más elevado, porque tienen inquietudes por conocer otra cultura o lugares exóticos. Y para la tercera edad, porque a pesar de que su poder adquisitivo es menor, los programas de vacaciones subvencionados por las administraciones públicas, estatales y autonómicas favorecen que las personas de más edad puedan acceder a un turismo que puedan acceder a un tipo de turismo. Contrario a la creencia popular de que los mayores viajan solamente a través de los programas de vacaciones del Inserso u otro programa subvencionado, lo cierto es que tan solo el 15% lo hace, el 85% restante lo hace por cuenta propia. El colectivo senior se siente más atraído por los viajes culturales y prefiere viajar por cuenta propia, fuera de viajes organizados, mientras que el colectivo de la tercera edad prefiere contratar paquetes vacacionales organizados. El estudio ya citado del Instituto Biomecánico de Valencia sobre los hábitos de compra y consumo de las personas mayores hace una caracterización funcional de las personas en el proceso de envejecimiento. Así, nos habla de un envejecimiento biológico y de un envejecimiento patológico. Mientras que el primero es un proceso natural, el segundo está relacionado con los prejuicios que sobre la salud de las personas pueden tener el haber padecido enfermedades, haber tenido malos hábitos o haber trabajado en un ambiente laboral hostil. El proceso de envejecimiento hace que de forma paulatina, y como todos conocemos las personas mayores, se van perdiendo cualidades físicas, capacidades sensoriales y capacidades cognitivas. La pérdida de cualidades motrices y sensoriales se une en muchas ocasiones a la aparición de enfermedades crónicas que, controladas médicamente y desde el autocuidado de la salud, no suponen una pérdida en la calidad de vida de las personas. Tales enfermedades como la hipertensión, el colesterol, la diabetes u otro tipo de enfermedades comunes. Como consecuencia de esa merma de la salud que experimentan las personas durante el envejecimiento, se tiende a tener una mayor necesidad de controlar el entorno en el que se mueven para evitar accidentes domésticos. Por ello, a la hora de adquirir productos, en las personas mayores prima la seguridad, la comodidad, la usabilidad y el diseño sencillo. A la hora de hablar de preferencias turísticas de los mayores, es importante hacerse la pregunta de por qué existe preferencia por los destinos costeros. Cuando una persona mayor con un envejecimiento biológico normal decide hacer un viaje, experimenta inseguridad en tanto que sale de su entorno cotidiano para enfrentarse a un entorno desconocido que por varias circunstancias puede tornarse hostil según sus capacidades físicas y sensoriales. Un producto turístico es eso, un producto más, y como tal la seguridad, la comodidad o la usabilidad serán fundamentales en la elección del mismo. Así pues, los mayores demandan destinos donde prima el buen clima, con el predominio de espacios
de paseo atractivo con una orografía plana y donde preferentemente no existan barreras arquitectónicas, actividades deportivas de baja intensidad que supone una mejora en la salud general de las personas, o la integración y el fomento de las relaciones sociales que repercute en el estado de ánimo, la autoestima y el bienestar psicológico de las personas. También priorizan el sosiego y el descanso frente a la actividad turística frenética, tipo rutas culturales o medioambientales, y disponer de su tiempo de forma libre sin agendas saturadas y sujetas a horarios. En definitiva, buscan entretenimiento y ocio adaptado a sus capacidades físicas y sensoriales, en un entorno y compañía amable por encima de los intereses o inquietudes culturales o medioambientales. Sin embargo, también influye en la elección de estos destinos cómodos que el porcentaje de personas del colectivo senior en España, con un acérrimo gusto por la cultura, no es tan elevado como el que nos gustaría. El 70,3% de las mujeres y el 62% de los hombres de entre 55 y 64 años tienen un nivel formativo de nivel 0 o 2, es decir, preescolar, primaria o como mucho primera etapa de educación secundaria. Hablamos de una población que está llegando a la jubilación tras una larga vida laboral en puestos de trabajo de baja cualificación o no remunerada, por lo que es lógico que la preferencia a la hora de hacer turismo sea de tipo pasivo y cuyos gustos se inclinen hacia el tipo de turismo de sol y playa, ya que además fueron la generación que vivieron en su pleno apogeo el boom turístico de nuestro país en los años 60 y 70. En cambio, la pregunta podría ser ahora, ¿podríamos despertar el interés de los mayores de hoy por el turismo cultural y de medio ambiente? Yo creo que la respuesta puede ser que sí, y hay una forma de hacerlo, y es haciendo accesibles y flexibles dichos productos turísticos. Los productos turísticos para personas mayores deben considerar de forma explícita las necesidades de este colectivo a la hora de elaborarlo, basarse en el método Design Thinking. Recordemos que los mayores valoran por encima de todo que los productos les hagan sentir seguros y cómodos, y el producto solo puede garantizar esas cualidades desde la flexibilidad y la sencillez. El rango de edad estándar o normal para el que son diseñados toda clase de productos abarca un 45% de la población, la que tiene entre 19 y 54 años, suponiendo que esta población no padece ningún tipo de discapacidad, lo cual sabemos que no es cierto. Más del 40% de la población española es mayor de 55 años y considerando únicamente el envejecimiento biológico, todos ellos presentan algún tipo de disfunción. Por tanto, el diseño debe focalizarse en cada segmento de población y globalizarse bajo el concepto de diseño para todos. Si nos centramos en los productos del turismo... yo que se calla. ¿Te lo he dicho o no, Ricardo? Destinados para mayores, hay que ser minucioso. Cuidado. Sabía que se calla. Qué barbaridad. Qué susto. Qué susto, por Dios. Yo no sabía lo que se había caído. Se va animando. A ver si no lo Quedan 2 minutos. Sí. Ay, por Dios. ¿Continúa? Venga, sí, continúa. Sí. Pasado el susto. Disculpanos, un problema del calor y el frío. Ya. Bueno, da igual. Bueno. Vamos a dejarlo. Como decía, que si nos centramos en los productos de turismo destinados para mayores, hay que ser minuciosos en aspectos como, por ejemplo, el transporte. Normalmente, los mayores viajan en autobús y lo hacen en grupo organizado y en tren cuando viajan solo o en pareja. La gran barrera, aunque no la única a la que se enfrentan todas personas que suben un autobús o en un tren, es salvar el desnivel de subida al vehículo. En el caso del tren, esta situación además se ve agravada cuando las personas además deben subir su equipaje. Y esta situación es mucho más grave cuando se tratan de personas mayores, que como hemos visto, aun gozando de buena salud en relación a su edad, lo más probable es que presenten disfunciones motrices, como pérdida de fuerza. Por favor. Están vivos, por Dios. Qué barbaridad. Esta cosa hay que tenerla un poquillo más. Ya no se cae más. La pared no se cae. Esperemos.
Qué despropósito. Bueno, como decía, que lo más probable... Es que ya van fuera de tiempo. Bueno, solamente me voy a centrar porque me están un poco con el tiempo, vamos a ver. Hablando un poco de los establecimientos turísticos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de los hoteles, existen hoteles antiguos, por ejemplo, hoy día, que aun teniendo 4 estrellas, tienen problemas incluso en su acceso principal, como por ejemplo podéis ver en esa imagen. Lo cual hace pensar que cuando se hace una categorización de los establecimientos turísticos, la accesibilidad no es uno de esos parámetros que se tengan en cuenta. Tampoco hablamos, o sea, tampoco a la hora de hablar de accesibilidad es importante también tener en cuenta que no hace falta irse tampoco al otro extremo. Es decir, por ejemplo, si hablamos por ejemplo, de las habitaciones de un hotel, tampoco hace falta convertirlas en todas las habitaciones 100% accesibles. Sin embargo, sí se pueden, por ejemplo, establecer unos niveles de accesibilidad en cada una de las tipologías. Por ejemplo, podríamos hablar de un nivel 1, que sería la habitación de hotel común que conocemos, que normalmente está dotada de un baño. Podríamos hablar luego de un nivel 2, que serían las habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida moderada, no usuarias de silla de ruedas, en la que, por ejemplo, puede estar el colectivo de personas mayores. O sea, en esa lo único que estaríamos hablando sería prácticamente la misma habitación que antes, pero dotada de un plato de ducha enrasada con banco fijo, ¿vale? Más que nada por el peligro que supone precisamente entrar en una bañera. En un nivel 3 hablaríamos, por ejemplo, de una habitación adaptada a personas con movilidad reducida, usuarias de silla de ruedas, pero con autonomía. Se trata igualmente de una habitación, ya esta sí se trata de una habitación completamente adaptada, con unas dimensiones para que permita la movilidad de la silla, los espacios de transferencia tanto en la cama como en cada uno de los sanitarios, estaría dotada de todas las ayudas técnicas necesarias. Y luego, por ejemplo, hablaríamos de un nivel 4, que sería la adaptación, una habitación adaptada a personas con alta dependencia, que además requiere de una asistencia personalizada. En este caso estaríamos hablando en realidad de una habitación de nivel 3 junto a una de nivel 1, comunicada entre sí desde el interior de la habitación, no solamente del pasillo, y que cuenten evidentemente con un sistema de llamada entre las dos habitaciones, ¿vale? Si nos centramos en temas de restauración, por ejemplo, podríamos considerar cosas como que la carta de menú estuvieran diseñadas con los criterios de lectura fácil, que el listado de ingredientes principales, que aparezcan los ingredientes principales en los platos, o que aparezcan pictogramas donde se especifique si esos platos son aptos o no aptos para personas que padezcan determinadas enfermedades comunes o algún tipo de intolerancia a algún alimento. Cuando se habla, por ejemplo, de actividades de entretenimiento y ocio, deben diseñarse programas que sean más sosegados. Para evitar un excesivo uso del transporte, las excursiones de entretenimiento nunca deberían de ocupar más de una mañana o una tarde, incluyendo el desplazamiento de ida y vuelta y respetándose los horarios de comida y descanso de las personas mayores. Todos estos condicionantes deben quedar reflejados además en los folletos turísticos para que las personas tengan conocimiento del grado de dificultad de las actividades que van a desarrollar. En España, por ejemplo, monumentos como la Alhambra o el Escorial tienen un recorrido de aproximadamente 3 horas. Los folletos, si acaso, dejan vagas constancias de la dificultad o la barrera que las personas pueden encontrarse en su recorrido y no suelen contar con lo que yo, por ejemplo, he venido a llamar punto de receso y punto de descanso. El punto de descanso supone la integración en el recorrido museográfico de unos bancos apoyo isquiáticos que permita a los visitantes reposar momentáneamente, mientras que el punto de receso serían aquellos puntos que necesariamente deben estar desvinculados del recorrido monumental, aunque en el caso de que los recorridos sean muy largos y que estén dotados, o sea, que estén cerca de los núcleos de baño y donde permita a las personas no solamente descansar, sino hidratarse o tomar algún alimento, sobre todo porque el porcentaje de población también con diabetes, por ejemplo, en España es muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, yo como conclusión quería plantear, o sea, que dejar un poco la puerta abierta y decir que la proyección que para el año 2050, como ya han comentado ya en esta mesa, es que el 30,8% de la población tendrá más de 65 años.
Las políticas sociales seguirán tendiendo a favorecer el envejecimiento activo de la población, ya que el tamaño del grupo de mayores y en especial de octogenarios es ya lo suficientemente alto como para tener un fuerte impacto en los sistemas sanitarios y de servicios sociales en España. La población que en los próximos 20 años va a llegar a jubilarse lo hará además con una calidad de vida muy mejorada y con un nivel formativo mucho más elevado, por lo que puede haber estado ocupando puestos de más alta cualificación profesional respecto a las generaciones que hoy día se están jubilando. Por lo tanto, esas personas demandarán un turismo mucho más cercano a la cultura y al turismo activo. Por ello, trabajar en mejorar los productos turísticos existentes y diversificarlos es importante de cara al anticiparse al futuro y convertirlo, o sea, porque será un nicho de mercado en el futuro la demanda del sector de personas mayores que querrán hacer el turismo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Quiero pedir disculpas a Diana y al miembro de la mesa por el susto que se han llevado con los paneles. Bueno, pues continuamos. Ahora, a continuación, Ricardo Pagán Rodríguez presenta la ponencia La contribución de viajes de placer en los niveles de bienestar personal. El caso de personas con discapacidad alemana. Ricardo Pagán es doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Director de la Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar de la Universidad de Málaga y profesor visitante de universidades como la de Cornell y Stanford. Es experto en economía de la salud, turismo de la salud, envejecimiento, discapacidad y autor de numerosas publicaciones con carácter nacional e internacional sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, el sector turístico y algo muy importante como son los niveles de salario y la satisfacción. Muchas gracias, Ricardo, cuando quieras. Yolanda, muchas gracias por la presentación. Quisiera agradecer antes que nada a los organizadores por la invitación de presentar este trabajo. Las gracias a los participantes, a los asistentes. Esta presentación que voy a hacer hoy es una continuación de un trabajo que empezamos en el año aproximadamente 2011-2012, donde se nos planteaba la problemática de por qué las personas con discapacidad pues no participaban tanto en el sector turístico o en la industria turística. Cuando empezamos a trabajar la literatura, las bases de datos, los estudios que se habían hecho previamente, nos dimos cuenta de que muchos estudios habían sido cualitativos, muchos estudios estaban centrados en determinados tipos de discapacidad, muchos estudios eran de corte transversal, con muy poca muestra, y había pocos estudios cuantitativos que nos dijeran realmente cuál era, desde un punto de vista de relación causa-efecto, cuáles eran los determinantes que en definitiva influían en la determinación o no de una persona con discapacidad. Ese estudio se realizó, se publicó en una revista, en Annals of Tourism Research, y como continuación de ese estudio aparece este. Este estudio se centra en una variable que es el nivel de satisfacción de las personas. Nivel de satisfacción donde se le pregunta a la persona, pasamos por favor, donde se le preguntan a las personas sobre su nivel de satisfacción con la vida cuando realizan viajes relacionados con ocio. Cuando yo hablo de ocio, cuando hablo de viajes, evidentemente lo han dicho aquí los anteriores ponentes, realizar un viaje es un derecho. Es un derecho para todas las personas, no tiene por qué ser excluyente para unas personas sí o para otras no. Por tanto, tenemos que buscar vías para que, a lo largo de toda la jornada se ha dicho, tanto la de hoy como de ayer, buscar esa accesibilidad y que todas las personas, sobre todo las personas con discapacidad, participen en ese proceso. Desde un punto de vista académico, cuando uno analiza los estudios que hay, no existen, aunque parezca mentira, no existen muchos estudios que hayan analizado los niveles de satisfacción de las personas con discapacidad cuando participan dentro de la industria turística, cuando realizan ocio. No existen tantos. Alguno podría pensar de que hay muchos estudios, pero la verdad es que no hay tantos. Pues bien, este estudio lo que intenta es contribuir a la literatura para sobre todo cubrir ese gap que existe en la literatura sobre niveles de satisfacción relacionados con las personas con discapacidad. A partir de ahí nos hemos planteado dos objetivos. Pasamos, por favor. Dos objetivos fundamentales en este trabajo. El primer objetivo, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo de que cuando nos vamos de vacaciones, cuando estamos durante todo un año trabajando duro en la universidad, en nuestro puesto de trabajo, donde sea, pues las vacaciones evidentemente tienen que tener un componente que incremente mi satisfacción con la vida. Eso es justamente el primer objetivo de este trabajo, que evidentemente yo creo que todo el mundo va a ver que la contribución será positiva. Pero aquí es donde yo traigo una diferencia con respecto a otros trabajos que se han hecho. Es, primero, ver si ese nivel de satisfacción
satisfacción es diferente con respecto a la persona que viaja, si es con discapacidad o sin discapacidad. Y si también existen diferencias desde un punto de vista de género, si entre las mujeres y los hombres hay diferencias, si hay diferencias por niveles educativos, si hay diferencias por tipo de hogar, en función del nivel de ingreso. Ese es el objetivo básico del trabajo, no hay más. ¿Cómo hacemos este trabajo? Este trabajo también se tiene que encuadrar en algo que he visto también a lo largo de las ponencias que he escuchado, es el tema todo del turismo social. El turismo social se tiene que encuadrar dentro de este trabajo, y se tiene que encuadrar porque dentro de ese turismo social hay una serie de grupos, concretamente 4 grupos, y dentro de ese cuarto grupo están las personas con discapacidad. Por tanto, tenemos que buscar fórmulas para incrementar no solamente la participación de las personas con discapacidad, por supuesto que sí, dentro de la industria turística, sino que tenemos que buscar fórmulas de cómo mejorar, incrementar ese nivel de satisfacción que tiene la persona, sea discapacitada o no sea discapacitada, cuando accede a esa industria turística, ¿de acuerdo? Esos son básicamente los dos objetivos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago? Uno de los principales problemas que tenemos los investigadores a la hora de hacer este tipo de trabajo son los datos. Francisco ha hecho una presentación de algunos trabajos que ha hecho a través del CERMI. Son muestras muy pequeñas, son muestras desde mi punto de vista poco representativas, y aquí lo que tenemos que buscar sobre todo son muestras que tengan una representatividad, digamos, general poblacional. No es fácil buscar bases de datos que nos permitan realizar este tipo de estudio con una solvencia y con una robustez importante. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos fue utilizar el panel de hogares del alemán. Es un panel que tiene ahora mismo 25 olas disponibles. Para mí es una de las mejores bases mundiales a nivel mundial que hay a nivel de características personales. Y curiosamente, cuando empezamos a trabajar el cuestionario, nos encontramos de que había preguntas en las cuales se le preguntaba al individuo con qué frecuencia realizaba una serie de actividades, y entre esas actividades estaba la realización de vacaciones, la realización de viajes de ocio. No solamente se le preguntaba si realizaba o no viajes de ocio, sino que también se le preguntaba la frecuencia con la que hacía ese viaje. Si lo hacía de una manera diaria, lo hacía de una manera semanal, lo hacía de una manera mensual o nunca lo hacía. Eso nos permitía a nosotros no solamente controlar la participación sí o no, sino nos permitía también controlar la frecuencia de la participación. Otro componente importante del panel alemán es que tenemos información sobre los niveles de satisfacción con la vida. Además, también hay preguntas con respecto a los niveles de satisfacción con el trabajo, con la familia. Existe un amplio abanico de información con respecto a los niveles de satisfacción. ¿Qué es lo que hicimos? Cogimos esa información, estimamos un modelo, creamos un panel, estimamos un modelo econométrico de efectos de panel aleatorio, y a partir de ahí obtenemos unas relaciones de causa-efecto. A partir de esa estimación, pasamos por favor, se obtiene este cuadro. Cuidado con este cuadro porque hay un error en lo que es las etiquetas de arriba. Donde pone disable, tiene que poner non-disable, y al contrario, están cambiadas, ¿de acuerdo? Ahí hay una información, hay dos tipos de informaciones que me gustaría, y yo creo que es el cuadro más importante de la exposición. Yo creo que aquí, con tan poco tiempo, hay que dar más de 4 ideas, como que la gente no las pilla, ¿no? Mirad, ahí tenéis la participación. Estamos hablando de una muestra alrededor de 60.000 individuos. 60.000 individuos fueron encuestados en 5 diferentes años, porque solamente tenemos estas preguntas de participación en viajes solamente en 5 años, no de una manera continua. Pero fíjense ahí, por ejemplo, que en la parte, cuidado con el cambio de la etiqueta, ¿de acuerdo? Si me voy primero, tengo ahí los niveles de satisfacción, y también tengo una columna con los porcentajes. Los porcentajes lo que me dice es cómo se distribuye la muestra de discapacitado y no discapacitado en ese ranking de respuestas. Fíjense que, por ejemplo, si me voy a la columna de discapacitado, veo que el 29,7%, la cuarta columna de los números, el 29,7% de las personas con discapacidad nunca habían participado en ningún tipo de viaje vacacional, mientras que las personas sin discapacidad el porcentaje solamente era el 11,2%. Si me voy y voy ascendiendo, casi nunca un 48% personas con discapacidad, mientras que en el otro lado 56,6%, 17,8 mensualmente, una frecuencia de mensualmente voy de vacaciones, 17,8 con respecto al 26,8, y en el caso de que sea diario o semanal, 4,2, 5,4. Si hacemos un test de diferencias para ver si esas diferencias son estadísticamente significativas, podéis comprobar en la última columna que esas diferencias son significativas, y además, curiosamente, el tamaño de esa diferencia se incrementa a medida que la participación es mucho más baja. Esa diferencia, por ejemplo, llega a ser el 1,78 cuando no existe ningún tipo de participación tanto por las personas sin discapacidad como no discapacitadas. Este resultado
ya se puso de manifiesto en ese trabajo previo que se publicó en aquella revista, donde se veía claramente que había una menor participación de las personas con discapacidad en el sector turístico, pero en ese trabajo también se ponía de relevancia, y está un poco en relación con lo que decía antes Francisco, es que cuando la persona con discapacidad participa, tiene experiencia en el sector turístico, la intensidad de participación se iguala con la persona sin discapacidad. Y ese resultado fue muy importante en ese trabajo anterior que se hizo con respecto a este. Si me voy ya a nuestra variable clave, que son los niveles de satisfacción con la vida, fíjense, por ejemplo, que se ve claramente que en todos los niveles de participación, ya si he participado diariamente, semanalmente, mensualmente, casi nunca o nunca, se ve que los niveles de satisfacción son siempre mucho menores para las personas con discapacidad con respecto a las personas sin discapacidad. Por ejemplo, a nivel global, las personas con discapacidad tendrían un nivel de satisfacción del 5,56, mientras que las no discapacitadas del 7,12. La pregunta que se utiliza aquí en el panel alemán es una pregunta que va desde 0 a 10, siendo 0 el nivel de más insatisfacción y siendo 10 el de máxima satisfacción. Por tanto, veríamos que aquí, en el caso de las personas con discapacidad, su nivel de satisfacción medio sería únicamente del 5,56. Hay que tener en cuenta que esta tabla descriptiva no está controlando por otras características que tienen las personas con o sin discapacidad. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Estimamos un modelo econométrico que nos permite controlar una serie de variables como son la edad, el sexo, su tamaño de la familia, si tiene hijos, si no tiene hijos, el nivel de ingresos, y eso lo hacemos a través de herramientas econométricas. Y en concreto, como he dicho antes, lo que hacemos es que estimamos un panel de datos por efectos aleatorios que se obtienen los siguientes resultados. Pasamos, por favor. La siguiente. La anterior, me refiero. Sí. ¿Una más? Ahí. Bien, ahí solamente presento en esta transparencia los resultados de mis variables clave. ¿Qué es lo que he hecho? Tenemos como variable dependiente el nivel de satisfacción con la vida que tiene la persona. Vuelvo a repetir que la muestra estaría formada alrededor de 60.000 personas, 55.000 serían personas sin discapacidad y 5.000 y pico serían personas con discapacidad. Cuando corro mi modelo, cuando hago mi estimación incluyendo una serie de variables explicativas, y entre ellas serían las variables clave nuestras, que son el nivel de participación que tiene, fíjense lo que ocurre ahí. Veo que todos los coeficientes, ahora ya estaría bien las etiquetas, todos los coeficientes serían positivos y significativos. El tamaño de los coeficientes para las personas sin discapacidad, fíjense que se incrementa a medida que se incrementa la participación, lo cual tiene toda lógica. Yo voy a estar mucho más feliz a medida que haga una participación, me vaya de vacaciones con mayor frecuencia. Y ahí tienen ustedes todos los coeficientes. En el caso de que yo me vaya todos los días o semanalmente de vacaciones, pues mi coeficiente sería el 0,756. Mientras que si me voy solamente casi nunca, sería el 0,4. Aquí mi variable de referencia, mi variable explicativa sería la categoría never. Pues bien, si yo me voy ahora al resultado, me voy a la muestra de las personas con discapacidad, obtengo también que los coeficientes son positivos. Por tanto, si los coeficientes son positivos tanto en la muestra de no discapacitados como discapacitados, se estaría cumpliendo la primera de mis hipótesis, y es que a medida que se incrementa mi participación en las vacaciones, mi nivel de satisfacción con la vida se incrementa. Pero aquí hay un resultado muy importante, y es que cuando yo comparo los coeficientes de mi muestra de personas sin discapacidad y personas con discapacidad, se ve claramente que la magnitud, el tamaño de mis coeficientes estimados son mucho mayores en la muestra de personas con discapacidad que con las personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? Alguien me puede decir, bueno, Ricardo, esto va en contra de lo que usted ha mostrado antes, ¿no? Porque usted lo que ha mostrado antes ha sido unos niveles de satisfacción con la vida mucho más bajos para las personas con discapacidad que sin discapacidad. Pero cuidado, cuando yo he hecho antes ese cuadro descriptivo, que he utilizado pesos poblacionales para obtener una muestra, unos resultados comparativos a nivel poblacional, cuando yo hago este tipo de estimaciones, lo que estoy diciendo es cogiendo una persona tipo, que es la persona de referencia, y lo único que hago es cambiar. Es como si yo me cojo personas sin discapacidad con todas mis características, con toda mi formación, con todas mis características personales y familiares, y lo único que cambio es esa variable que está ahí. Variable que es sin discapacidad, me la convierto a persona con discapacidad. Es la única diferencia. Tengo dos personas exactamente iguales y la única diferencia es que uno es discapacitado y uno es no discapacitado. Cuando esa diferencia la hago y la estimo en ese modelo, veo que el premium
la palabra sería así, premium, en satisfacción por la vida que tienen las personas con discapacidad, es casi el doble del premium que obtienen las personas discapacidad haciendo el mismo viaje con la misma frecuencia y teniendo las mismas características socioeconómicas. Es decir, me paro aquí un momento porque yo creo que este es el resultado básico de este trabajo que hemos hecho. Cuando una persona con discapacidad se va de vacaciones, se encuentra con problemas de accesibilidad. Pero no solamente cuando se va de vacaciones, también tiene una serie de restricciones cuando intenta encontrar un trabajo, cuando intenta acceder a formación, cuando intenta, por ejemplo, encontrar un empleo y se encuentra con que hay una discriminación salarial por el hecho de ser una persona con discapacidad, cuando va a encontrarse un empleo y ve también que hay determinados empleos en los cuales no puede acceder a ellos, donde las personas con discapacidad tienen también una mayor probabilidad de tener empleos a tiempo parcial, con estudios que hemos hecho anteriormente, donde las personas con discapacidad también tienen una mayor probabilidad de estar autoempleadas. ¿Por qué? Porque esa mayor tasa de inactividad lo que está provocando es que la persona con discapacidad se tenga que buscar, entre comillas, un poco la vida a nivel laboral y crearse su propio empleo, si no, entraría en el saco de la inactividad, dependiendo de las prestaciones que se le pueda dar o no se le pueda dar, y en definitivamente lo que nos interesa es que la mejor manera de integrar a una persona es laboralmente y socialmente, por supuesto. Por tanto, vuelvo a repetir que estos resultados lo que me está indicando, lo que me está reflejando también es un reflejo de la propia sociedad en sí. Una persona con discapacidad, cuando se va de vacaciones, su premium en términos de satisfacción, según dice este modelo, es muchísimo más alto en comparación con la persona no discapacitada. En las transparencias, pasamos por favor, también tenéis otro tipo de variables que se han introducido en el modelo, como son el sexo. Veis que las personas, los varones tienen un menor nivel de satisfacción con la vida, cosa que es acorde, es un resultado normal en la literatura. Y también tenéis la típica U que tiene la edad, la variable edad. Tenéis también ahí el estado civil, tenéis también los años de educación, el salario evidentemente incrementa la satisfacción con la vida. También hemos controlado por el número de hijos. Pasamos por favor. Hemos controlado también por el tamaño del hogar, hemos controlado también por el estado laboral que tiene la persona, hemos controlado también si la persona es propietaria de su propia vivienda, y hemos controlado los años de la muestra, que como decía antes son años salteados porque solamente se incluyen estas preguntas en el cuestionario. A partir de ahí, mis principales conclusiones son básicamente cuatro. Básicamente son, pasamos por favor, ya para terminar, son básicamente digo dos porque las dos primeras van relacionadas con los resultados del estudio, y es que las dos hipótesis de partida que establecimos al principio se corroboran con los resultados. Muchas de las conclusiones que voy a decir aquí ya la ha dicho Francisco, la ha dicho Diana y la ha dicho el anterior ponente, no me acuerdo de su nombre, Aurora. El problema sobre todo también que yo veo a la hora de distinguir cuál es una conclusión o cuál es un factor más determinante o menos a la hora de indicar o incrementar la satisfacción que tiene una persona con discapacidad cuando se va de vacaciones, yo creo que uno de los principales problemas, aparte de accesibilidad, que está claro, es sobre todo un problema de formación de la industria turística, sobre todo de las agencias de viaje. Sobre todo cuando la persona con discapacidad va a una agencia de viaje, le pide una serie de requerimientos para hacer el viaje y el agente, la persona que le tiene que sacar el billete, aconsejarlo, no está preparado para ver cuáles son los requerimientos que esa persona con discapacidad requiere. Falta formación. Y lo que no podemos hacer es que la propia industria turística castigue a la persona con discapacidad en términos monetarios, como decía antes Francisco, incluyendo una serie de costes adicionales para realizar el mismo viaje que yo puedo realizar. Eso evidentemente supone un desincentivo a participar y evidentemente tiene un efecto negativo también en lo que es los niveles de satisfacción. Tenemos que buscar, en cierta manera, o subsidiar, o no sé cómo decir la palabra, pero si ya las personas con discapacidad tienen recursos monetarios mucho más bajos que las personas sin discapacidad, pues evidentemente si le ponemos la barrera económica, pues en cierto sentido lo que estamos bloqueando es la entrada a participar. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Ya la última transparencia. Yo me voy a quedar ahora aquí al final con lo que decía mi amigo Simon Darcy, que no ha podido venir a la conferencia, ¿no? El profesor australiano que no ha podido venir, ha sido una pena. Yo creo que era una persona que os hubiera gustado, a los que no lo conocéis, conocerlo, porque además es una persona discapacitada que va en silla de ruedas, es un experto en temas de turismo, accesible, ha escrito muchísimos manuales, muchísimos artículos, es un colaborador mío, y me voy a quedar con uno de sus resultados, ¿no? De uno de sus trabajos en el 2010, que concluye que es que necesitamos ver, sobre todo, tenemos que profundizar en el conocimiento académico, de investigación, estrechar manos entre la Fundación 11, entre el SERMI, entre las universidades, entre los equipos de investigación, entre las cátedras que están creadas relacionadas
con el turismo accesible, porque muchas veces llegamos a este tipo de congresos y evidentemente no nos podemos conocer todos, ¿no? Pero sí que vemos también un poco de descoordinación, porque sabemos que hay gente que está trabajando en estos temas, pero muchas veces los tenemos tan cerca que ni los conocemos, ¿no? Como puede ser el tema que yo hablaba antes con Yolanda, ¿no? Que está en Jaén, yo estoy en Málaga y no nos conocíamos, ¿no? Y hacemos cosas muy similares, ¿no? Pues bien, lo que tenemos que buscar es ese conocimiento también está relacionado a nivel académico, a nivel de investigación, y sobre todo ver la potencialidad que tenemos todos y el aporte que tenemos que buscar todos a la hora de buscar esa adecuada acomodación, como decía Simon, y sobre todo concienciar a los empresarios del sector turístico que apostar por un turismo accesible, aparte de ser rentable, supone una economía y un compromiso social por parte de toda la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, a continuación, la siguiente ponencia, que es el papel de la Defensoría del Turista y las personas con discapacidad en Buenos Aires, se presenta por parte de nuestros dos siguientes ponentes. En primer lugar, José Francisco Palmiotti, que es defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor del programa de la Defensoría del Turista, defensor del turista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Turismo y Deporte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director fundacional del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor de la Ley número 600 de Turismo de dicha ciudad, autor de la Guía de Turismo también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando quieras, José Francisco. Bueno, muchas gracias y primero que nada agradecer a la Fundación que nos haya invitado y estar acá en España nuevamente, que la verdad que nos gusta mucho estar en España y en esta ciudad, que es espectacular, que la verdad que nosotros lo veíamos en las películas y hoy lo vivimos realmente. Nosotros somos gente de ciudad y ver esto la verdad que es algo muy importante para nosotros y un conocimiento que lo vamos a llevar a nuestra ciudad de Buenos Aires. Pero yo quería arrancar con las conclusiones que decía acá el amigo Ricardo, que él decía cuando le pasa algo a alguna persona que tiene un problema, ¿quién los defiende? Porque es muy fácil promocionar el turismo y que vengan y que vayan, pero cuando están los problemas no hay nadie realmente que lo defienda. Y en la Argentina, cuando yo me tocó ser diputado y presidente de la Comisión de Turismo, pasó un caso muy grave de una turista francesa y yo estaba en casa, en esa época no se usaba tanto la computadora como ahora y yo tampoco soy muy adepto a estar con la computadora, empecé a escribir y digo, voy a crear la Defensoría del Turista. ¿Y qué? ¿Basado en qué? Acá hace poco nosotros lo largamos, que se lo voy a mostrar, que es un pasaporte, que es una copia del pasaporte argentino, y otro más que dice pasaporte a tus derechos. La Constitución argentina ha sido muy amplia porque nosotros venimos de hijos de inmigrantes. Mario, que me acompaña, y yo somos hijos de inmigrantes italianos. Argentina en un momento tenía 6 millones de habitantes y en 40 años pasó a tener 15 millones y esos 9 millones eran europeos, muchos españoles, italianos, alemanes, franceses, pero la mayoría españoles, italianos. Y ya tenemos, digamos, esa nostalgia de atender bien al extranjero porque la nostalgia de nuestros padres nos llevaron a atender bien al público que venía a nuestro país. Y yo cuando entré en la política pensé que todo el mundo cuando está en la política quiere tener un cargo y digo, no, puede ser que yo hoy sea director de turismo y mañana sea director de un hospital público. Entonces me aboqué siempre al turismo y digo, si no hay lugar, me voy a mi casa y seguiré trabajando en mi trabajo que me iba muy bien también y me sigue yendo. Entonces digo, me aboqué mucho al turismo. Y realmente la Defensoría del Turista, que es algo inédito, que no conocemos otro país del mundo que hoy la está implementando, porque yo viajo y no sé cuáles son mis derechos en otro país. Ustedes llegan a la Argentina y saben que los derechos suyos, mientras permanezcan el tiempo y forma, son iguales que los de los argentinos. Tienen derecho a la salud, derecho a la justicia, todos esos derechos acá están marcados en estos pequeños párrafos de la Constitución argentina. Y que los que hicieron la Constitución argentina se basaron en los inmigrantes que vinieron a la Argentina. Así que, ¿por qué no
a basarnos en la Constitución y trabajar en esto. Y realmente es un desafío muy grande que hemos tenido, y la verdad que todos los días vamos avanzando un poco más, y en este tema que nosotros no somos expertos, pero sí la Defensoría del Pueblo tiene un área de discapacidad. Nosotros que hicimos, incorporamos otra área por el tema de los lugares turísticos, que sabemos donde va mucho flujo de turistas que vienen del mundo y no están en condiciones. Acá tengo un ejemplo, está la compañera que la estoy viendo, que es las cataratas del Iguazú, que es un lugar montañoso, de selva, de agua, y que realmente que ella es la que lleva la política de accesibilidad en Iguazú, que es una de las maravillas del mundo declarada el año pasado. La verdad que es un ejemplo, y decíamos cómo puede ser que nosotros en Buenos Aires, todavía con una ciudad tan pujante, que en el año 2012 hemos tenido 10 millones de turistas, que ha sido mucho, mucho y muy importantes, y que nos dio una alerta de que tenemos que trabajar. Así que, y bueno, a raíz de eso hemos trabajado con esta guía, que es una guía integral de turismo. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo, cuando le marca un lugar, le marca el lugar donde puede ir. No, nosotros acá marcamos los lugares turísticos, que es la primera guía, que después se van a adherir otros comerciantes, un trabajo que nos llevó 4 años, así acá lo ven muy pequeño, pero lleva mucho tiempo hacer este trabajo, con muchos amigos, chicos de las universidades, y también con algunas ONG que nos han acompañado. Esta es la guía que, bueno, como me emocionó que me hayan invitado acá a España a este gran congreso, digo, la voy a estrenar y la vamos a alargar acá en honor a estar con ustedes. Así que yo lo dejo con mi compañero Mario, que también le va a dar un pantallazo de lo poco, mucho que estamos haciendo a través de la Defensoría del Turista. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, acá Mario me dice, nosotros hicimos un video, que lo hicimos entre todos, si quieren lo pasamos, son 4 minutos, para que vean de qué se trata la Defensoría del Turista, que aparte es bastante, creo, ameno, para que lo vean, si les gusta, y después me lo dicen. Mientras lo voy presentando, ¿vale? Venga, Mario Alejandro Pironi es jefe de área de Derechos del Turismo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundraising del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, jefe de asesores del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y técnico en gestión de políticas públicas. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Bueno, agradecer la invitación y bueno, mientras llega el video, una de las cosas que seguramente van a escuchar en el video son unas palabras del defensor que dice que la Defensoría está donde está el problema. Nosotros estamos en 7 sedes en los principales centros turísticos de la ciudad de Buenos Aires, entonces ahí nos topamos con el reclamo del turista, la problemática real, la de todos los días. Ahí es donde uno de los temas que más reclamos había tenía que ver con la accesibilidad. Y parte de nuestro trabajo tiene que ver, más allá de defender los derechos, nosotros podemos tener la función de presentar proyectos de ley, y al ser un organismo muy respetado en la ciudad de Buenos Aires, con su gran mayoría de profesionales, nos pusimos a trabajar en la temática de accesibilidad hace pocos años, al ver que había una gran necesidad. Dentro de esa necesidad, una de las bases era que nos dábamos cuenta que bueno, la gente había una guía en la ciudad, pero no decía absolutamente nada, y después se creó una guía accesible que tampoco decía demasiado. Entonces se nos ocurrió, digamos, montar las dos y decir en cada lugar y cada atractivo turístico, en cada bar, en cada hotel, hacer un detalle específico sobre cuál es la realidad de ese lugar. Entonces cada una de las personas que quieran ir saben si pueden ir solos, si pueden ir acompañados o si directamente no pueden ir. Y bueno, de eso se trató todo este trabajo de la guía integral de turismo. Otro de los temas, al estar muy ligados y muy cercanos a Buenos Aires, un lugar que consume mucha gastronomía,
nos dábamos cuenta que mucha gente se quejaba de que había hoteles que tenían toda la accesibilidad, pero el personal no estaba preparado para ello. Así que tomamos la decisión de empezar a capacitar a los recursos humanos de los hoteles. Y a su vez uno se va dando cuenta que más allá que el personal lo toma muy bien, y le parece increíble que, no sé, que están en un lugar accesible pero no saben abrir una silla de ruedas o no saben cómo acompañar a cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad. A partir de eso empezamos a hacer estas capacitaciones, y acabamos de hacer hace 6 meses más o menos un convenio con la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y Confiterías de Buenos Aires, en la cual ahí nos pusimos a disposición de todos para dar estos cursos, y cada hotel y cada lugar que nos pide, nosotros certificamos le damos un certificado de la capacitación que han recibido. Otro de los temas que estamos realizando, en los cuales estamos trabajando, tiene que ver con las jornadas vivenciales, en las cuales en los principales destinos turísticos, llámese Caminito, Puerto Madero o San Telmo, junto con guías de especialistas, estamos trabajando y estamos concientizando a la ciudad de Buenos Aires respecto a este tema, y para que todo el mundo se ponga en esa piel. Otro de los temas que a mí me gustaría, remarcar es que nosotros trabajamos sobre este tema, más allá de que hay otras instituciones y otras organizaciones que son las que lo tienen que llevar adelante, pero el poder que tiene, que lleva adelante un defensor del pueblo, que a su vez fue creador de la ley de turismo de la ciudad, y todo lo que ustedes escucharon en el currículum, hace que sea una persona muy respetada en esa temática. Y la facultad que tiene el defensor es la de, ante un reclamo que tenga un vecino, o en este caso un turista, nosotros tomamos ese reclamo y se lo elevamos al responsable, sea un ministerio, un director, de acuerdo a ese problema, y tiene la obligación de responderle al defensor. Eso hace que esto pueda funcionar y podamos avanzar sobre determinadas cosas. Y eso es uno de los puntos que yo quiero remarcar, que esa es la importancia, que tal vez acá no sé sinceramente cómo funciona en España, pero el poder de la Defensoría en Buenos Aires es bastante fuerte. Y nos apoyamos sobre toda esa estructura. O sea, yo soy el jefe de área de turismo, pero cuando tengo un problema con un turista que tenga que ver con salud, hay un jefe de área de salud especialista que a nosotros nos acompaña y nos refuerza desde lo profesional. O sea, si hace falta una consulta hospitalaria, se tiene, y entonces toda esa estructura hace que tenga mucha fuerza lo que nosotros realizamos. Voy a tratar de ser breve, Yolanda, y ya estamos en tiempo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a los organizadores. ¿El vídeo se puede poner? No. ¿No hay vídeo? ¿Cómo hay vídeo? Sí, estaba. ¿Estaba el vídeo? Estaba aprobado y todo. Si quieres acá lo tenés, pero ya estaba aprobado 2 veces. Bueno, pues si queréis, mientras podemos iniciar el turno de preguntas. Dale. Mientras se va preparando el vídeo. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Los asistentes? El micro. ¿Dónde está el micro? Ahora, buenas tardes, mi nombre es Alfonso Ullés, soy arquitecto, urbanista, máster en edificación, director de urbanismo sensible. Se está hablando de ser el defensor del pueblo. Aquí en España hay defensor del pueblo español, defensor del pueblo autonómico, defensor del pueblo municipal. Pero cuando accedes a estos servicios, no sé, supongo que en Buenos Aires hay más celeridad, pero en España normalmente se tarda del orden de 6 meses o más en resolver el problema. A veces
cuando tienes esta resolución ya no es necesario. Se está hablando del potencial del turismo senior, pero no sé realmente en qué base de datos se está tomando esto, si es en base de datos de la economía anterior a 2008 o es del estado económico que estamos padeciendo hoy. Porque para el aspecto de población senior está cada vez incrementándose mucho más los despidos en las cierres de empresas y despidos a personal de mayores de 55 años que se verán abocados, esto no lo saben, pero se verán abocados, gente que cotiza en la seguridad social a máximo, pensiones pues a lo mejor superiores, no sé si son a 1.200 euros o más, pero como no podrán cotizar y más a más la edad de jubilación por el decreto del Pacto de Toledo y todos estos problemas que hay, se va alargando la edad de jubilación, este segmento de población no va a tener posibilidad de ser contratado, no hay ninguna empresa que los quiera contratar, la administración tampoco los quiere contratar y no van a poder continuar su cotización, con lo cual cuando se llegue la edad de jubilación su pensión va a ser alrededor de 400 euros. ¿Cómo va a poderse solucionar esta calidad para este personal que de momento estamos hablando del paro juvenil que está en alrededor del 60%, ¿no? Pero del paro de este paro que se está produciendo a marchas galopantes, de momento no se quieren dar datos. Gracias. Le contesto lo de la Defensoría. Bueno, le voy a contestar lo de la Defensoría, es que usted dice que tardan mucho, pero nosotros también pasamos varias crisis, cada 7 años en la Argentina tenemos una crisis. Y yo no me olvido que cuando yo era diputado, el presidente de ese momento me había convocado para ser secretario de Turismo de la Nación, y le digo, no, me voy a presentar a la legislativa porque me gusta más. Bueno, duró 1 año y medio y un político también era mala palabra. Y yo no me olvido nunca más, iba en el subterráneo, en el metro, y un fanático mío que me conoció me dijo, diputado, me tuve que tirar a la primera estación porque casi más me matan, se lo juro, porque que se vayan todos era terrible. Aparte la hemos pasado, pero yo le digo la verdad que yo soy hijo de italiano, antes iba 3 veces por año a Italia porque tengo familiares, me gusta, pero ahora vengo más a España. Pero veo que España tiene todo, realmente tiene una infraestructura terrible, que la verdad que nos quedamos con la boca abierta porque nosotros en la Argentina esto no lo tenemos, pasan las crisis, pero sigue todo mal, chocan los trenes, cada día ustedes verán que siguen chocando los trenes, tenemos trenes de más de 100 años, y hay un caso que le quería comentar yo, casualmente, cuando era diputado, y otro amigo ahora él es defensor anterior que yo, que tiene el 2º mandato, él había pedido un informe a un funcionario cuando hubo un caso muy grande, una discoteca, que murieron más de 300 jóvenes, y por no contestar en el tiempo y forma a ese funcionario, bueno, el jefe de gobierno lo destituyeron y hoy hay 3 que todavía están presos hace varios años. Así que le digo que la ley, digamos, y la defensora del pueblo titular, que es la doctora Alicia Pierini, y bueno, yo que soy el número 2 que la acompaño, somos muy estricto y severo, y seguimos el caso, no lo dejamos cajoneado, y aparte tratamos de hablar con el funcionario y resolverle rápido si el problema es mínimo al vecino, no seguimos el trámite. Eso es lo que me compete a la pregunta suya. Nada más, le paso acá al amigo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿O está el vídeo preparado por si queréis ver el vídeo? Ahí hay una pregunta. Si les gusta el tango, van a escuchar un poquito de tango. Ah, pues sí. Allí hay una pregunta. ¿Hay alguna azafata? Por favor. Hola, buenas tardes, soy María Jesús González. Primero quería comentar que yo vine a este congreso con un
problema, pensaba que en principio el problema era mío, yo iba a picar a la puerta de los hoteles, veía que la mayoría me daban con la puerta de las narices y pensaba que el problema lo tenía yo, que no enfocaba bien las cosas, pero he sacado la conclusión de que realmente, por lo menos no toda la culpa la tengo yo, mi enfoque, ¿no? Pero realmente mi pregunta es, con noticias como las que han surgido últimamente de esta compañía aérea a la que hacíais referencia antes, o de una cadena hotelera que ha rechazado reservas en Almería o en Peñíscola, grupos, ¿cómo encajáis este tipo de noticias y si tomáis alguna acción o hacéis algo al respecto? Gracias. Acércale el micro. Efectivamente, como comenté al principio, últimamente ha habido casos de esta compañía aérea Air Europa que impidió de viajar a una persona usuaria de silla de ruedas, porque realmente cierto es verdad que las compañías aéreas en España tienen cierta lasitud de legislación y el propio gobierno no es... Los gobiernos de España no son los debidamente estrictos a la hora de, como hemos visto y se ha explicado varias veces en esta mesa, ser rigurosos con el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso a la hora de viajar. Y también ha habido casos, como mencionabas, en cadenas hoteleras que han dificultado, que no han dejado estacionar en el hotel a personas con síndrome de Down. Desde PREDIF y desde el CERMI Castilla y León desde el CERMI estatal se pusieron lógicamente unas denuncias en las direcciones generales correspondientes y en el Defensor del Pueblo de España. Como comentaba el compañero que antes ha hecho una pregunta, es cierto, es verdad que en España el Defensor del Pueblo y las direcciones generales, como en general la administración, pues peca de lentitud, ¿no? Peca de lentitud. Pero en el caso concreto de la compañía aérea, insisto, ya no es un problema de lentitud de la propia administración, es un problema de que hay que ser más severos a la hora de que las compañías aéreas cumplan la normativa de defensa de derechos de las personas con discapacidad y en este caso referido al turismo. Y por terminar tu pregunta, también es verdad que hay que ser también más riguroso en la normativa. De reconocer que la normativa actual por la cual se rige la seguridad de las personas que viajan en vuelos aéreos, pues siguen considerando a la persona con discapacidad como una persona problemática a la hora de la evacuación, etcétera, ¿no? Evidentemente ese problema, los problemas no los tenemos las personas con discapacidad. La discapacidad pues es una circunstancia de nuestra vida y los sistemas de seguridad pues tendrían que ir mejorando para, en caso de evacuación, pues que las personas con discapacidad se sientan seguras y que no antepongan la seguridad de la propia compañía a la seguridad de la propia persona, que es lo que en este caso las compañías aéreas hacen. Pero para finalizar, la denuncia está puesta por parte de CERMI y por parte de PREDIF. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? No, el de atrás. ¿De qué hay uno detrás? Sí, uno. Hola, buenos días. Me llamo Eduardo Padina Sánchez y quería preguntar sobre las guías, que si las hacéis accesibles a la lectura fácil. Y va dirigida al PREDIF, porque son los que las hacen. Bueno, no sé si lo he comentado antes, PREDIF, como entidad también especializada en turismo, pues desde hace 15 años realiza diferentes publicaciones anuales informativas a nivel de localizaciones, establecimientos, etcétera, de ubicaciones turísticas accesibles para las personas con discapacidad. Este año la próxima publicación que vamos a hacer es la de Vías Verdes. Las Vías Verdes, para los que no lo sabéis, son las antiguas vías ferrocarriles que
en España, que muchas de ellas se están haciendo accesibles gracias a diferentes acuerdos, pero especialmente a Fundación 11, y que nosotros vamos a presentar el estudio de accesibilidad de estas vías verdes ahora en septiembre, ¿no? Y la pregunta que te referías, pues cómo no, cómo no una entidad representativa de las personas con discapacidad, sus publicaciones todas van en lectura fácil. De hecho, tenéis un stand de Predif en el que podéis visitar todas las publicaciones que han realizado Predif a lo largo de estos años, en el que rigurosamente, sobre todo las últimas publicaciones, rigurosamente cumplen la normativa de accesibilidad, en este caso en cuanto a lectura. ¿Alguna pregunta más o pasamos al vídeo? Hay una pregunta. Venga, la última y pasamos al vídeo, ¿vale? Buenas tardes, soy Javier Melgosa de la Universidad de Salamanca, de aquí de la Escuela de Educación y Turismo de Ávila. Soy administrativista especializado en Derecho del Turismo y tengo curiosidad porque si puede ampliar los amigos argentinos. Es decir, vinculan el defensor del turista al defensor del pueblo, ¿no? Entiendo, es como una sección. No, yo soy defensor del pueblo. Sí. Y por resolución interna, por haber sido el autor de la Defensoría del Turista, me nombraron defensor del turista y del extranjero. Así que tengo dos cargos. De acuerdo. ¿Y con qué administración se vinculan? ¿Con la administración turística? La Defensoría del Pueblo. La madre es la Defensoría del Pueblo. ¿Y tiene estructuras administrativas por todas? Sí. Tenemos una estructura espectacular. La verdad... No, la verdad que no porque... nosotros venimos de 30 años, somos muy jóvenes en la democracia. Este organismo se creó por los derechos humanos, sabemos lo que ha pasado en Argentina, y realmente que yo he pasado por muchos cargos, y cuando me tocó ser defensor del pueblo número 2, la verdad que me quedé sorprendido de cómo estaba organizada. Y bueno, después la Defensoría del Turista, que yo había presentado la ley, que quedó ahí media temblando, cuando aparecí yo, le dimos esta impronta, que ahora si Dios quiere podemos ver el video, que es un video que hicimos entre todos. Nosotros incorporamos a la Defensoría del Turista 70 jóvenes, todos profesionales del turismo, todos abogados, licenciados en turismo, todo el mundo pasionalmente en y lo van a ver, y si vienen a Buenos Aires van a ver la realidad de esto. Y ahora hemos hecho un convenio con el Ministerio Público Fiscal, porque mucha gente, y nos pasa a nosotros mismos, que vamos a hacer una denuncia a la comisaría, a la policía, y la policía nos maltrata a la persona que va a hacer la denuncia. Y realmente todos esos casos que la gente no va y no sabemos estadísticamente realmente los problemas que hay, lo van a tener ahora directamente en las oficinas de la Fiscalía y de la Defensoría. Vamos a estar juntos en lugares estratégicos, la gente no va a tener que ir a la comisaría porque pasa que el delincuente de repente es mejor tratado que al que lo robaron. Esto lamentablemente pasa en nuestro país, no sé en otros países. Por eso hemos hecho un convenio con el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir ahora del 3, si entran en nuestro Facebook, en nuestra página, van a ver que ya empiezan los cursos de la Fiscalía y Defensoría, y ahora que termina la feria judicial, el 28-29 de julio, ya empezamos con la primera Fiscalía Defensoría. Pero habrá muchas veces que sean infracciones administrativas, estarán conectados con la administración turística, con la administración de consumo. No, todas las que vengan, nosotros las agarramos, porque la Defensoría del Pueblo atiende todas, y nosotros somos los especialistas en el tema del turista y el extranjero. ¿Y sancionan? Sancionan, sí. Y nosotros, no sé la potestad acá como es la Defensoría del Pueblo, nosotros somos un organismo que no estamos con el gobierno. Nos votan, los diputados nos presentamos, pero nosotros podemos controlarlos a ellos, del jefe de gobierno hasta el último funcionario del gobierno. Y nosotros podemos sancionar, mandar a la justicia. Ellos, a nosotros no. A nosotros podemos hacer un juicio político si hacemos algo, pero no nos pueden controlar. Nosotros vamos para controlar al Estado de lo que pueda hacer contra el usuario de la ciudad. Y en este caso los turistas y extranjeros que visitan nuestra ciudad, que tienen los mismos derechos que nosotros. Pero no interviene en vía administrativa, es decir, hay veces que no será necesario ir a los tribunales. No, la mayoría de las veces, en mi caso, en mi defensoría,
el 80%, el 90% lo resuelvo levantando el teléfono, y aparte que me conocen, y voy y les planteo este tema de Aire Europa, que lo explicó acá el amigo. Le digo, nosotros tenemos alertas, todos los que están con nosotros tenemos alerta turística de lo que pasa en el mundo. Y este tema, yo enseguida notifiqué al gerente de Aire Europa en Buenos Aires, le digo, no quiero que nos pase esto en Buenos Aires, porque lo de España no es competencia, pero es un antecedente. Y bueno, estuve con ellos, me contestaron rápidamente, me dijeron, no, y aparte después me explicaron ellos por qué lo que había pasado acá en España, que bueno, lo dejo que lo diriman acá en España, pero nosotros actuamos con ese tema porque hoy con la tecnología se sabe todo lo que pasa en todos lados. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quiera. Los visitantes y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con el servicio gratuito del programa de la Defensoría del Turista de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros vimos la actividad turística que se desarrollaba en la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 2000. El señor José Francisco Palmiotti es el defensor del turista de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui diputado, presidente de la Comisión de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y llevamos adelante la ley de turismo de la ciudad. A raíz de la ley se nos ocurrió también que faltaba algo, que era defender a un turista. Defensoría del Turista. Somos un... ser consultados para la gestión de conflictos turísticos. Un tema fundamental es que el turista sepa la existencia de la Defensoría, y esto lo hemos llevado adelante con la Defensoría. En donde el turista nos ve, nos lleva por delante. Nosotros no nos escondemos de trabajo, estamos donde está el problema. Incorporamos a nuestra labor programas de concientización con respecto al turismo accesible, mediante jornadas de capacitación y campañas públicas de difusión, destinadas a actores del sector turístico y en los barrios porteños con mayor flujo de turistas. Como Defensoría del Turista, proponemos políticas públicas de temas que vinculen al turismo con los derechos humanos. Por eso nos involucramos con la protección de los niños, niñas y adolescentes, de modo que sus derechos, de gran amparo en nuestra legislación, no se vean vulnerados por la actividad turística. Al adherirnos al Código de Conducta Nacional para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, generamos acciones para concientizar y sensibilizar al turista y vecinos. Todos los miembros de la Defensoría del Turista hoy nos sentimos orgullosos porque a través de este trabajo tan intenso, tan interesante, de ser pioneros en defender a un turista, a un extranjero que visita la ciudad,
hemos tenido el reconocimiento de la Organización Mundial de Turismo. Y también las provincias argentinas están viendo cómo pueden incorporar ellos este programa. Ejemplo, Posadas, Misiones, en Puerto Iguazú. No se olviden que Cataratas es una de las 7 maravillas del mundo declarada hace poco. Han creado con nuestro trabajo y el trabajo de ellos la Defensoría del Turista en Puerto Iguazú y en Posadas. Y nosotros hoy somos una nueva temática porque el turismo no es solamente promoción. Hoy hay que defender a todos los ciudadanos de nuestros países del mundo. El visitante puede dirigirse a cualquiera de las sedes de la Defensoría del Turista en Buenos Aires, de lunes a domingo, de 10 a 18. Para mayor información, www.defensoriaturista.org.ar. Defender a un turista es defender a un vecino. Defensoría del Turista. Defendemos derechos y garantías. Muy bien. Casero, entre todos, cada uno se dedica a algo. Ahora estamos haciendo el segundo, pero por lo menos le damos un poquito de ritmo y, digamos, de color a cuando vamos a dar una charla. Salimos un poquito de todos los problemas que tenemos todos los días, ¿no? Así que... Pues muchísimas gracias a los componentes de la mesa. Y solamente por parte de la organización un recordatorio. La cena de gala, los que vayan a asistir, sabéis que estaba programada a las 9, me han pasado una nota que será a las 9:30. Por lo tanto, que lo tengáis en cuenta aquellos que asistáis a la misma. Muchas gracias y buenas tardes.